Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy más que emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que sé que muchos estaban esperando, y créanme, yo también. El título lo dice todo, ¿verdad? Sí, estamos hablando de Serkan y Özge, y si las fotos y los rumores que han estado circulando son ciertos, parece que están juntos de nuevo. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de estas capturas que han incendiado las redes sociales. Ya saben cómo funciona esto aquí. Nos encanta mantenerlos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Y si hay una pareja que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, esa es sin duda la de Serkan y Özge. Sus idas y venidas han sido como una montaña rusa, y cada vez que hay un indicio de reconciliación, el mundo entero se detiene a observar. Su historia, llena de altibajos, ha capturado la imaginación de millones de seguidores, convirtiéndolos en una de las parejas más mediáticas y queridas, a pesar de sus idas y venidas. La química que desprenden en pantalla es innegable, y esa misma chispa parece haber traspasado la ficción, alimentando la especulación sobre su vida privada. Así que si no quieren perderse ni una sola actualización sobre sus vidas, les recomiendo encarecidamente que pulsen ese botón de suscripción ahora mismo. No se arrepentirán. Y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Creemos en el poder de la comunidad y queremos que sean parte activa de todas nuestras investigaciones y análisis. Ahora pasemos a lo jugoso, a la información que realmente nos hace vibrar. Las imágenes que han salido a la luz son, sin duda, bastante reveladoras. Hemos visto fotos de Serkan y Özge juntos, en lo que parece ser un parque, un escenario de apacible cotidianidad. Y no solo eso, sino que se les ve abrazados. Sí, lo han oído bien. Abrazados. En un gesto que puede interpretarse de muchas maneras, pero que en el contexto de una relación que ha tenido sus altibajos, es un indicio poderosísimo. Esto, amigos míos, es un indicio bastante fuerte de que las cosas entre ellos podrían estar mejorando, o mejor dicho, ya han mejorado. Las fotografías fueron captadas por paparazzis, como suele suceder en estos casos de figuras públicas que generan tanto interés, y rápidamente se propagaron por todas las plataformas digitales, desencadenando un torrente de comentarios y reacciones. Las miradas de los fans se dirigieron inmediatamente a estas imágenes, analizando cada detalle, buscando esa chispa, esa conexión visual que confirme una reconciliación, una vuelta a empezar. Y es que seamos sinceros, la historia de Serkan y Özge tiene todos los ingredientes de una telenovela de las más apasionantes: romance, drama, rupturas inesperadas y, esperemos, un final feliz. Después de su separación, un evento que dejó a muchos seguidores con el corazón roto y un mar de interrogantes, ha habido un silencio considerable sobre su relación. Un silencio que paradójicamente ha alimentado aún más los rumores y las esperanzas. Sin embargo, los pequeños gestos, los me gusta en redes sociales, los comentarios crípticos, los encuentros casuales que parecían coincidencia pero que alimentaban las teorías, siempre nos han dado motivos para mantener viva la esperanza de que el amor aún residía entre ellos. Y ahora estas fotos en el parque, este abrazo íntimo en un espacio público, esto es un salto cuantitativo en la información, un punto de inflexión que no podemos ignorar. Analicemos un poco las imágenes, ¿qué nos dicen realmente? En primer lugar, la cercanía física es innegable. Un abrazo, especialmente uno que parece espontáneo y prolongado, no es algo casual. Es un gesto de afecto, de consuelo, de cercanía emocional. Verlos así, en un espacio público pero aparentemente relajados, sugiere que ya no están tratando de esconderse o de mantener una distancia prudencial. Al contrario, parece que están volviendo a ser ellos mismos, cómodos el uno con el otro, redescubriendo esa conexión que siempre pareció tan fuerte. La forma en que se abrazan, la postura de sus cuerpos, la aparente naturalidad del gesto, todo comunica una conexión que para muchos de nosotros nunca desapareció del todo, solo se mantuvo latente. También hay que tener en cuenta el contexto. Un parque puede ser un lugar muy romántico y tranquilo, un refugio de la vorágine mediática. Es un espacio donde las parejas suelen disfrutar de momentos íntimos y de conexión con la naturaleza, lejos de las miradas indiscretas. Esto podría indicar que están retomando citas más casuales y relajadas, buscando un espacio para reencontrarse sin la presión de los eventos públicos. Pero aún así, el hecho de que hayan sido capturados juntos en un momento tan tierno y afectuoso, ya dice mucho. No es una reunión fugaz de cortesía,
Es un momento que se prolonga lo suficiente como para ser captado por las cámaras, un instante que refleja una complicidad palpable. Por supuesto, siempre hay que mantener un poco de cautela, una dosis saludable de escepticismo. En el mundo del espectáculo, las apariencias a veces pueden engañar, y lo que vemos en una fotografía puede ser solo una instantánea de un momento. Sin embargo, las evidencias en este caso son bastante convincentes, especialmente cuando se suman a la historia y a la química que siempre han demostrado. Las expresiones faciales en las pocas imágenes que hemos podido ver, aunque no son claras al 100%, sugieren una sensación de felicidad, o al menos una gran comodidad mutua. No se ven tensos ni forzados, como si estuvieran cumpliendo un guión. Al contrario, hay una naturalidad en la forma en que interactúan que solo se logra cuando hay sentimientos genuinos involucrados, cuando la conexión trasciende la pantalla. Las reacciones en redes sociales han sido, como era de esperar, una auténtica locura, una explosión de emociones. Los hashtags relacionados con Serkan y Ozge se han disparado en cuestión de minutos. Miles de fans, tanto de sus carreras individuales como de su relación, están celebrando esta posible reconciliación con una efusividad contagiosa. Ver los comentarios, las teorías, las esperanzas expresadas por los seguidores es fascinante y demuestra la profunda conexión que han forjado con su audiencia. Muchos dicen que nunca dejaron de creer en ellos, que su conexión era demasiado fuerte para romperse de verdad, que su amor era el tipo de amor que perdura a pesar de las adversidades. Y es verdad, su química en pantalla y su aparente conexión fuera de ella siempre han cautivado a la audiencia, creando una imagen de pareja ideal que muchos desean ver triunfar. Pero, ¿qué hay detrás de estas imágenes? ¿Han hablado sobre su situación actual? ¿Ha habido un acercamiento gradual, un proceso de sanación y reflexión, o fue algo repentino, una chispa que se reavivó? Obviamente no tenemos acceso a su vida privada, y es importante respetarla. Sin embargo, podemos especular basándonos en lo que vemos, en lo que sabemos de sus historias pasadas y en la dinámica de las relaciones humanas. A veces las rupturas sirven para darse cuenta de lo que realmente uno tiene, de lo importante que era esa persona en la vida. Y puede ser que ambos hayan pasado por un proceso de reflexión personal, de crecimiento individual, y hayan decidido que quieren darse una nueva oportunidad, que el amor que sintieron es lo suficientemente fuerte como para intentarlo de nuevo. Otra cosa a considerar es la influencia de su trabajo. Ambos son figuras públicas, actores de renombre y a menudo sus vidas personales se entrelazan de manera inevitable con sus carreras profesionales. Si están trabajando juntos en algún proyecto nuevo, podría haber facilitado el reencuentro, creando un ambiente de cercanía y colaboración. Sin embargo, las imágenes no parecen ser de un set de grabación, no hay indicios de que estén trabajando. Parecen ser un momento privado, un instante robado a su intimidad. Esto nos lleva a pensar que la iniciativa podría venir de un deseo personal de reconectar, de superar los obstáculos que los separaron en su momento. Es importante recordar que al final del día, son dos personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Tienen derecho a su privacidad, a sus errores y aciertos, a sus elecciones. Lo que nosotros como público hacemos es observar, comentar, y sí, a veces fantasear con sus vidas, con sus historias. Pero la alegría que sentimos al verlos juntos de nuevo se basa, en gran medida, en la conexión que hemos formado con ellos a través de sus personajes, de las historias que han compartido con nosotros, y de la ilusión que generan como pareja. Verlos felices o al menos reencontrándose, es algo que muchos de nosotros deseamos para ellos, porque nos recuerdan que el amor, a pesar de sus complejidades, es una fuerza poderosa y esperanzadora. Además, estas imágenes en el parque nos recuerdan un poco a los inicios de muchas historias de amor, a esos momentos sencillos y puros donde las cosas fluyen de manera natural, sin artificios ni presiones. Es como si estuvieran volviendo a las bases, construyendo algo nuevo sobre los cimientos sólidos de lo que ya existió, pero con la madurez y la experiencia que el tiempo ha aportado. Y eso, si me permiten decirlo, es bastante inspirador. Demuestra que el amor puede superar obstáculos, que a veces las segundas oportunidades son las que realmente valen la pena, las que nos permiten aprender de los errores y construir una relación más fuerte y duradera. Ahora, ¿qué sigue? ¿Serán estas imágenes el preludio de un anuncio oficial? ¿Veremos a Serkan y Ozge juntos en eventos públicos pronto, de la mano, confirmando su reconciliación ante el mundo? El tiempo lo dirá. Nosotros, como analistas de la farándula,
Solo podemos interpretar las señales y las evidencias que se presentan. Pero lo que es innegable es que su historia sigue siendo una de las más seguidas y comentadas, un foco constante de atención para los medios y para sus miles de fans. Y nosotros en este canal estaremos aquí para seguir cada paso, para analizar cada detalle, para desentrañar los misterios y para compartir con ustedes las novedades tan pronto como las tengamos. Nuestra labor es mantenerlos informados y entretenidos, desgranando la información para que ustedes no se pierdan nada. Hemos visto que las fotos de Serkan y Ozge abrazados en el parque han encendido la chispa de la esperanza y la emoción entre los fans. Hemos analizado la posible significancia de estos gestos y el contexto en el que fueron capturados, buscando indicios que confirmen esta dulce posibilidad. Hemos reconocido la importancia de respetar su privacidad mientras disfrutamos de la posibilidad de ver a esta querida pareja unida de nuevo, celebrando la ilusión que esto genera. Y lo más importante, hemos sentido la energía y el entusiasmo que genera esta noticia entre la comunidad de seguidores, esa vibración colectiva que demuestra el poder de las historias que nos conmueven. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre Serkan y Ozge. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, desmenuzar cada detalle y sentir la emoción que esta noticia genera. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, la parte más importante de esta comunidad. ¿Creen que están de vuelta juntos? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? ¿Hay algún detalle en las fotos que yo me haya pasado por alto? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros y siempre los leemos con mucho interés. Su perspectiva enriquece nuestro análisis y nos ayuda a seguir mejorando. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis y quieren más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Serkan y Ozge, para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, análisis y primicias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.